tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, se nos acaba la semana laboral. Y bueno, aunque las aguas han amainado un poquito, pero todavía hay pronóstico de que va a seguir lloviendo. Ahora puede uno decir que ojalá que no sea muy duro, porque tanto que deseamos y esperamos el agua. Y entonces, ahora cuando ha venido con fuerza. Pero en definitiva, decía en algún momento, creo que fue el doctor Balaguer que dijo que el mejor secretario de Agricultura eran las lluvias. Y las lluvias, aunque producen daños, pero esos daños son definitivamente compensados. Son compensados con los beneficios que produce esa agua que siempre resulta bendita. Y bueno, en sentido general, los daños no han sido mayores. Los hay, pero no han sido mayores con respecto a otras ocasiones donde ha habido muertes, donde inundaciones que han cargado con puentes, con producción, con muchísimas cosas y hasta con la vida de mucha gente. No ha sido el caso, por suerte, en esta oportunidad. Bien, Danilo. Santiago cayó un rayo. Cayó un rayo. Y hirió a varios y uno murió esta mañana. Ay, caramba. Sí. No tenía ese dato. Sí, sí. Pero bueno. Y no sé si dijiste la sentida partida de Juan Giuliani. No, porque estábamos arrancando ahora mismo. Yeah. Arrancando El tránsito está terrible. Sí, Giuliani, un gran amigo, economista, columnista del diplomático. Hoy durante mucho tiempo y después en el Listín Diario. Allá para los fines, en términos de... Y un hombre amable, inteligente. Sí, una bella persona. Yo trabajé en varias comisiones con él y en un par de espacios. Yo lo traté, bueno, él llegó a ser subsecretario, ¿no? Sí, fue vicecanciller. Vicecanciller, sí. en algún momento. Pero y las últimas posiciones fueron encargados de asuntos económicos de Cancillería. Como es natural. Sí, sí. Y bueno, pésame yo soy amigo de Hugo Giuliani, el hermano de él. Y ¿cómo que se llama el otro hermano? Economista también. Sí, no me acuerdo. Todo, que fue un técnico importante, funcionario importante, jefe de uno de los departamentos clave del Banco Central. Del Banco Central. Pero se me ha olvidado el nombre ahora. No. Pero bien, Danilo, tenemos muchas cosas. Yo iba a comenzar por la renuncia de Francisco Javier, pero vamos a dejarlo para la segunda, no segunda vuelta, sino segundo tema. Vamos a arrancar con los maestros, con los profesores. La huelga de maestros. Porque hace un ratito, poquito antes de venir para acá, los maestros estaban, como habían anunciado ayer, estaban piqueteando el Ministerio de Educación, frente a frente al ministerio en la Máximo Gómez, con Santiago. Ahí estaban ellos apertrechados en grandes cantidades. Uno ha criticado muchas veces, no a los maestros como tales, porque los maestros, bueno, y tú eres educador, Danilo, tienen valores especiales, extraordinarios. Hay que hacerle su reconocimiento en sentido general. Seres sacrificados muchas veces han sido muy mal pagados todavía, para los fines. Los buenos maestros están mal pagados. Así es. Hay algunos que están sobrepagados. Bueno, los buenos maestros, porque los profesores también. Los buenos. Algunos tienen sus rejuegos, pero bueno, hay una serie de falencias que son propias del sistema y propias del ministerio, porque particularmente yo soy de los que le carga con mucha
con mucha fuerza la responsabilidad los maestros, profesores, pero a los profesores, pero especialmente porque, aunque sea, dirían ellos que son el primer recurso y último recurso que tiene, el primero y último recurso que le queda, la huelga, que es un derecho ciudadano, por demás, y una vía, la más expedita, para reclamar cuando no se les escucha y cuando no se les reconocen méritos y una serie de cosas más. Le hemos cargado un tanto el dado diciendo que, bueno, ¿por qué ellos, a pesar de uno identificarse, y la sociedad en sentido general, identificarse con muchos de sus reclamos, pero no con la decisión generalmente y casi siempre la misma de paralizar la docencia? Qué inadecuada, y sobre todo estando la vida, la escuela dominicana en la situación que está antes de ayer. Y con tanto tiempo que se pierde, que se ha perdido. Así es. Antes de ayer el ministro abrió un espacio de diálogo, le hizo una propuesta que ellos iban a estudiar. Yo pensé que en vez de llamar a mantener la convocatoria a paro, ellos iban a ir hoy con una contrapropuesta al ministro y que no fuera a parar la docencia. Bueno, pero el tema está, yo hasta que vi esta mañana, hasta que vi esta mañana, ahorita, vi ya no la manifestación, sino el pliego de reclamos que hacen los maestros. Estaba viendo al profesor Hidalgo, que es el presidente del colegio de la asociación. De la asociación. Dominicana. Sigue siendo asociación. Asociación Dominicana de Profesores. Asociación Dominicana de ADP. De la ADP, sigue siendo ADP. No colegio todavía. Bueno, oyéndolo a él, ya yo tengo como una posición como, qué sé yo, más equilibrada, porque yo me había ido como más del otro lado, pero estrictamente, no porque ellos no tengan todo el derecho del mundo, sino porque yo desconocía una parte de esos reclamos que ellos están haciendo. No es solamente la elevación salarial. La elevación salarial lo que ellos quieren. Y por eso ellos, con ese ofrecimiento que le hizo el ministro, que entendieron que se quedaba corto, ellos no entendieron y ratificaron su decisión de seguir con la docencia paralizada. Pese también haberse declarado en sección permanente. Claro, una reunión de alrededor de 4 horas y no se llegó a nada. ¿Por qué no se llegó a nada? Bueno, porque parece que el ofrecimiento del ministro fue solamente aumentarle hasta algunos que ganan a 25,000 pesos, llevarlo hasta 35, o sea, escalonadamente. Los que tienen todavía 20 y tanto, después de los 25, y llegan de a 30 y pasan un poquito de 30 a 32, llevarlo hasta 35. Pero ellos no aceptaron, lo que indica que no era necesariamente o estrictamente salarial el reclamo. Por ejemplo, mira, en ese pliego de demanda ellos están hablando de la mejor calidad de vida o calidad de vida, ya no solamente para los profesores activos, sino para aquellos profesores que envejecientes. Sobre todo un reclamo que tú y yo hemos reiterado. No es posible que cuando una persona se pensione le quiten el seguro. Le quiten el seguro. Eso no puede ser. O lo tiren como un trapo viejo, como un mueble viejo. Cuando más necesita de la asistencia. Entonces ellos hablan de una calidad de vida para las personas ya dije envejecientes o enfermos o ya retirados. No es solamente para los activos. Ellos están también abogando por una mejoría, una mejor atención y mejores condiciones. Hablan de más aula, escuela para poder resolver material didáctico. Hablan de una sobrepoblación y por tanto se necesitan más aulas. Una sobrepoblación ya no por la cantidad de alumnos en el aula. Por la cantidad de alumnos en aula. Asignado a un solo profesor. Lo cual, dos cosas. Más esfuerzo para el profesor, pero menos posibilidades de aprovechamiento por parte de los alumnos. Entonces ellos tienen todita la razón del mundo. Dicen ellos que
una cosa es la cantidad de escuelas que se venden en los periódicos, o que se proyecta que existen y que hay disponibles en los periódicos, o lo que se publicita. Sí. Y otra cosa es lo que hay en la vida real. No. El sistema educativo necesita un diálogo amplio y unos planteamientos serios y profundos que, Claro. que incluso debieron ser previos a la aprobación de ese chorro de dinero que Claro, nunca. que eso es lo lamentable. Claro, Es claro. cuando se estuvo discutiendo que salieron aquella gente con la sombrilla amarilla y el 4%, y qué sé yo, las protestas aquellas que le dieron ribete o tinte político incluso. Recordemos que comprometieron a los distintos candidatos. Sí. En aquel momento se comprometió Danilo, ¿quién era Luis Abinader? Luis Abinader. Todos los otros candidatos, Todos los candidatos, sí. los que participaron en ese momento. Yo asistí a par de esas invitaciones, como por lo menos Esos encuentros. por lo menos a 2 de esos encuentros que tuvieron lugar en la Universidad Católica de Santo Domingo, aquí en La Bolívar. Yo asistí a par de ellos, por lo menos. Entonces se entendía que con el mucho dinero disponible para la educación, esto iba a resolver por lo menos, aunque fuera mínimamente, los problemas elementales del sector. Sin embargo, se cogió aquello como un botín político. Entonces comenzaron a construir escuelas. Y no estaba malo el que construyeran escuelas, no hay muchas aulas, siempre y cuando estas aulas hubiese sido producto de una planificación. De una planificación racional, que no se ha hecho, no se ha llevado a cabo. Una planificación, porque lo que se pensó fue construir muchas escuelas, no importa dónde, ni quién las hiciera, con tal de cobrar una comisión. Sí, Entonces, y ahí ha habido muchos problemas. Asentaron, Danilo, para decirlo de alguna forma, escuelas en una cañada, Sí. rellenaron, hicieron. Entonces, cuando vino el de allá para acá, la avenida de los ríos, de los arroyos, se llevó parte de esa escuela. Bueno, ayer había varias escuelas. En sin muchos problema. sitios, eso es producto de la mala planificación. Claro. O del asalto que se hizo con ese presupuesto, porque realmente construir por construir, eso fue una gran irresponsabilidad que caía en el asalto a los fondos públicos. Y hay varias docenas de escuelas sin terminar porque no le han pagado las ubicaciones, no han comprado los solares, muchísimas cosas. Porque los que ganaron los concursos, pues fue asignado por concurso a muchos ingenieros y arquitectos, y qué sé yo, que metieron en el paquete, que lo sometieron a un sorteo, a muchos de ellos. No le dieron el pago correspondiente, y sin embargo se fue alegre con algunos pagos, Sí. con algunos pagos a terrenos gente que hubo que pagarle, pero terrenos que muchos de los cuales no estaban en lugares adecuados, en condiciones adecuadas para una escuela, Así es. porque el interés primario era coger unos cuartos, para no decirse cogerse unos cuartos. Entonces eso es lo lamentable, que no hubiese dolientes para el uso racional, adecuado de esos fondos, sino que fuera visto como un botín. Y por eso no se resolvió el problema. No hubo capacidad en un momento determinado para desembolsar todos esos dineros, porque en términos gerenciales no era posible. No. Y lo dijo una vez, teníamos en el set, estábamos ubicados por allí. Sí. Lo dijo querido economista, planificador, que trajimos el programa planificador del doctor. Sí, del doctor Peña Gómez. Del doctor Peña Gómez, planificador en los gobiernos del PRD, que decía, le pueden aprobar todo el presupuesto del mundo. Y va a crear problemas. Y eso va a crear problemas porque no hay la capacidad gerencial para administrar esos cuartos. Por eso tú ves que se ha registrado muchísimos problemas, almacenes de artículos dañados, libros de más, porque entonces se apresuraba. Mochilas de más, tablets de más, cosas que no se correspondían con la calidad que se necesita para resolver el problema. Tal es la falta de planificación, Luis, que recientemente el Ministerio de Educación repartió tablets entre estudiantes de la UAS, porque
Ahora se encontraron un paquete de tablet y no se sabía cómo se... Y antes de que se dañaran... Porque el asunto era comprar, y suerte, Claro, suerte claro. que por lo menos se la repartieron a alguien se benefició Sí, de esto. sí, sí. Pero ahora, es un crimen comprar por comprar, habiendo tantas necesidades en el sector. Obviamente. Porque eso, por ejemplo, de subirle el salario a los maestros, es fundamental, es fundamental. Aquellos maestros que están dedicados, sacrificados, también hablaba el profesor Hidalgo. Atender las pensiones. Exacto. Vieja, que hay maestros pensionados con 3,000 pesos. Y la seguridad social para esa gente. Sí. Oye, eso, yo no sabía que las cosas andaban tan críticas así. Todavía pensiones de a 3,000 pesos. Sí, Eso porque- es un crimen. Porque en el momento que lo pensionaron, eso es, pero no, Sí, pero eso tenía que ir no se lo indexaron. había que indexarle esa Esas asignación, pensiones. esas pensiones, porque señores, con 3,000 pesos sencillamente se puede comprar escasamente un medicamento. Oh, pero claro, un medicamento, un medicamento. de los que tienen esos enfermos, porque esos profesores ya están enfermos. Sí, mucho que Los tenemos. años, producto de los años. Entonces, ¿por qué no se pensó en ese renglón, en el renglón de la seguridad social? Entonces, hay una queja que oí en el pliego al profesor Hidalgo, que eso, por supuesto, no estaba en la discusión de ayer, del diálogo entre el ministro y la directiva de la Asociación de Profesores. Es que el tipo de instrucción, de educación, de especialización que se le está ofreciendo a los maestros debe ser acorde, eso es un requerimiento, ¿verdad? Sí. Pero para designarlo como maestro, para nombrarlos, debe ser acorde a las necesidades y los problemas que tiene el sector. No un programa inventado o acomodado por las universidades. Mírenlo aquí, como esto es, por aquí que tienen, esto es lo que tienen ellos que estudiar. Ujú. Esto, lo oí así, mira, estoy tratando Sí, de sí. graficar lo que él decía en su planteamiento. Dice, las universidades se le ocurre poner en el pensum esto es lo que hay que estudiar. Y dice, pero eso no responde a las necesidades del mercado No, no. y de la realidad social de No, este no. país. Entonces, tiene todísima Toda la razón. toitísima, dirían. Entonces, por allá, por los sitios, por el allá sitio arriba. mío. ¿Verdad? La razón del mundo. Porque ¿cómo es posible? Mire, una receta, Ajá. como también el tema de eso no lo dijo él, pero se lo agregamos ahora nosotros, como aquel tema de la enseñanza, ¿cómo se llama esto? Virtual. No, la educación aquella como especie de inyectarle a los... Por inmersión. No, es aquellos, una educación empaquetada conforme agendas extranacionales. Sí, ¿No te sí, acuerdas el sí. otro día como estaban? Resulta que nosotros como país nos independizamos fue de los españoles. Sí, Eso sí. lo estaban pasando el otro día, fue el 27 de febrero, fue. 27 de febrero. nada más y nada por la menos. emisora del Estado. Por la emisora del Estado. Inducido. Bueno, el tema es la educación inducida. Pero no, es la Son formatos prefijados. formato prefijado, pero una deformación de la realidad histórica. Sobre todo porque son agencias internacionales que lo preparan, Claro. a veces sin conocer nuestra realidad. Nuestra realidad, pero para distorsionar la verdad o la realidad histórica. Sí, Eso es aposta, como dice el pueblo. Eso no es tampoco, no es de que eso no es traído de que no, eso es muy bien pensado. Esos son programas específicos, y lo peor es que algunos ministros se hayan prestado a aprobar eso, o haber pasado por debajo de la mesa, haberle querido pasar eso y poner a los estudiantes a estudiar esas cosas que deforman la realidad totalmente, desvían a los estudiantes de lo que es la realidad, lo ponen a estudiar hechos y situaciones
totalmente diferente a lo que realmente pasó en un momento determinado. Reñida totalmente con los realidad, acontecimientos con los históricos. acontecimientos. Sí. Eso es una estafa, una estafa. Así Entonces, es. ese tipo de cosas fue permitido por algunos ministros que fueron allí, algunos ministros también que fueron inventos, porque ¿qué había que hacer? Yo no voy a decir, porque en algún momento, en el caso, por ejemplo, del doctor Balaguer, que escogió un ministro de Agricultura que era abogado. Sí. Y así hizo varias cosas. Ingeniero Porrelo, ingeniero, eso fue en el gobierno de Antonio, ingeniero, ministro de Educación, ese tipo de cosas. Pero me dirán, bueno, pero tiene que ser necesariamente un educador. Bueno, debería ser un educador. O una gente vinculada al sector educativo. O una gente vinculada al sector. O con trayectoria en esa. Con alguna trayectoria en la formación, en la educación de alguna manera. Por ejemplo, mira, la actual vicepresidenta es una mujer que creo que no estudió educación. Creo que lo de ella es la gerencia y la administración de empresas. Sin embargo, es una mujer con años dedicada a la gestión de administración de procesos educativos. Bueno, entonces tiene ese perfil. Entonces, una persona... Muy eficiente. Y muy eficiente. ¿Por qué, Danilo? Lo que hay que tener es la capacidad gerencial, la capacidad para dirigir, para dirimir problemas. Así y es. buscar soluciones. Y sobre todo, manejar personal. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y el tema también el de la planificación. Todas esas cosas deben, incluyendo la planificación, porque bueno, la planificación puede ser una persona muy teórica, que en un momento determinado sea bueno, por ejemplo, para reuniones de gabinete, pero no para un operativo. Se necesita, también hay que tener eso, claro, debe tener entre las calidades, bueno, un gerente debe tener esas cosas, el liderazgo, donde mando, todas esas cosas, tiene que tenerlas. En la estructura militar dicen que es necesario que el mando supremo tenga comando y control. Comando y control. Oye, eso es fundamental. Y me dicen que el actual ministro, que es mi amigo, un hombre muy eficiente, está confrontando problemas porque hay muchísimos departamentos que están en manos de gente que no le responden a él, que a veces él envía una orden y se convierte... pero eso no es nuevo, eso no es nuevo. Se convierte en letra muerta. Eso no es nuevo. Generalmente cuando hay alguien que, por ejemplo, detrás del presidente, que tiene mucho poder, en algún momento se llegó a dar el caso aquí, de que quien estaba detrás del presidente, que le ponen el rango de mayor general, entonces resulta que ponía muchas veces al ministro. Claro. Recomendaba al ministro y él seguía detrás del presidente. Entonces, eso pasó un par de veces, por lo menos como 3 veces pasó eso. Entonces, eso no puede ser. El ministro tiene que ser el ministro y despachar con el presidente en su momento. Pero no puede ser. Entonces, a veces tiene un asesor militar. El asesor militar tiene que asesorar al presidente para cubrir algunas falencias, pero tampoco puede ser que el asesor militar maneje el ministerio desde allá. No. Entonces, todo ese tipo de cosas que se dan. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, se lo preguntamos a Soto Jiménez el otro día, que fue ministro durante 4 años en el gobierno de Hipólito Mejía, y no pudimos desarrollar exactamente el tema por falta de tiempo, porque el dato que yo tengo, el general lo tiene también, yo no sé si te lo han dado, que ha estado muy cerca del cuartel de un tiempo a esta parte. Hay un tapón, hay un tapón porque realmente los mandos militares están en manos, en sentido general, de mucha gente que tiene muchos años allí. Y entonces hay una serie de profesionales, de gente joven que necesita promoción. Necesita promoción, pero están ocupadas las plazas. Ocupadas por gente, por bueyes cansados. Que ya tienen y no quieren que los muevan de ahí. No, nadie quiere que lo muevan de ahí, porque imagínate. Entonces, pero eso no es que quieran que lo muevan de ahí, sino que mira, el día pasado, por ejemplo, al cumplir 2 años, lo ideal hubiese sido que se hubiese producido un movimiento. El jefe del ministro, que lo dispone la ley. Lo dispone la ley eso. El ministro, por ejemplo, debió haber ido como asesor militar del presidente
y poner a uno de los generales allí, promover uno de los jefes de Estado Mayor para allí. Eso no debió haber sido así. Entonces cada uno mínimo trae su chofer, su guardaespaldas, la que cuele café, y cuando tú vienes a ver hay un movimiento, hay una rotación, y entonces sangre nueva, diferente, y eso, para los fines, un reajuste de todo el equipo, y con sangre nueva, una renovación, pero bueno, la misma gente, la misma cosa, las mismas mañas. Sí. Eso es lo que finalmente se cae en eso. Así. Entonces, bueno, y el anquilosamiento. Entonces, hay muchas dificultades por ahí. No, eso no estaba en agenda. Caímos en eso. Pero antes de que nos vayamos, Luis, 29 años de la desaparición de Narcisazo. Se han hecho. 29 años, parecería. Si la gente de la Universidad Autónoma ha solicitado al gobierno que reabra el expediente. Pero imagínate. Yo creo que. Lo que yo tengo entendido es que ahí esas huellas se borraron. Démosle por lo menos nuestra solidaridad, nuestro apoyo moral a doña Tati y su esposa, su viuda, pero en definitiva ya eso es penoso, lamentable, porque no, cuando la intolerancia se aposentó en el país, porque ya felizmente hemos superado esas cosas. Pero bueno, director, vamos a ir a la primera pausa, porque de allá para acá vamos a caernos en un tema que es bastante sabroso, aunque también uno pudiera decir que está penoso. La renuncia de Francisco Javier García. Con una carta histórica. Sí, histórica, y que deja muchas cosas. Yo lo que creo es que él no debió haber sido el director de campaña. Entonces, pero él lo fue. Y entonces vamos a decir por qué se va, o por qué no se queda, o no se quedó, y varias cosas más. Justamente a ese tema yo le dediqué la columna de mañana, de mañana, y yo me pregunto, pero es una pregunta, pero uno puede hacer inclusive afirmativamente, el PLD y Abel fuera de competencia. Bueno, cuando vamos a tratar ese tema. Cuando volvamos, caemos en ese tema. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo que sueña, al ritmo que lo logra, al ritmo que tú ríes, al ritmo que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo que se mueve, al ritmo que vivimos, al ritmo que celebro, al ritmo que corremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles
evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. La acróbata. La malabarista. La superpoderosa. La manager. La enfermera. La que hace magia para que podamos crecer. A todas las madres vamos a celebrarlas como nunca a través de El Cariñito, especial para mamá, con un bono de 1.500 pesos para 1 millón de madres, asistencia médica, ferias alimenticias y mucho más. Con El Cariñito que merecen para que vivan mejor. ¡Que vivan las madres! Más información en www.presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, la renuncia bien sonada de una carta bastante amplia de Francisco Javier García como... En una carta en la que él diserta, y tiene propiedad para ello, sobre estrategia de campaña y de procesos políticos. Claro, pero allí él plantea de la necesidad de que haya... un mando unificado. Primero, dice que haya la suficiente confianza sí. entre el coordinador de campaña, el jefe de campaña y el candidato. En la planificación de la estrategia, de la publicidad, de todas esas cosas. Pero, entonces habla también de la necesidad de que no haya equipo, hay un solo equipo, que no hayan equipos paralelos. Exacto. Eso denota muchísimas cosas. De equipos paralelos, que haya un solo equipo y un solo plan, un plan de trabajo. Incluso él dice, puede no haber plan, pero no debe haber dos equipos, debe haber un solo equipo y un solo mando. Entonces, bueno, el asunto está que eso solamente se da cuando hay conflictos internos, porque cuando hay un candidato presidencial puntero que tiene el control de sus equipos y de sus gentes en sentido general, puede haber una rebatiña abajo en la base entre unos y otros líderes o lidercillos, pero ese tipo de rebatiñas no llegan al líder, aunque en algún momento tenga que intervenir, no que se entre en confrontación o en cuestionamientos con el líder. ¿Por qué? Porque el líder, cuando tiene el control de la situación y de su gente, sencillamente hace las cosas como él entienda. Se puede llevar de una u otra recomendación. Y eso de que el mando central lo tiene el líder del proyecto, el candidato. Y entonces él maneja las cosas, y aun cuando le demuestre a muchos o a algunos de que tiene un solo plan y un solo equipo, realmente, y tú lo sabes más que yo, y mucha gente lo sabe, generalmente el líder de un proyecto ganancioso o puntero, sencillamente maneja las cosas en varias direcciones y coge y deja. Puede escuchar, puede no escuchar. A veces escucha demasiado y se equivoca. A veces no escucha lo que tiene que escuchar y se equivoca. Y por eso muchas veces vienen los fracasos. Ahí tiene que estar el factor suerte, una serie de factores que tienen que darse allí. Pero que no me venga con ese cuento de camino, Francisco Javier, de que porque hay equipos paralelos. Se dijo recientemente, se llegó a publicar, que él había designado a Navarro, que fue ministro de Educación, como no coordinador, sino como... algo que tenía que ver con la campaña, pero que él era una especie de para los fines, jefe de un equipito ahí. Entonces, bueno, para oír otra versión, porque también
Francisco Javier fue jefe de campaña como en 4 oportunidades. Sí, sí. Eso le ganó con candidatos exitosos o con proyectos gananciosos, le ganó el gran pool de que era un fenómeno de la matica. Y la aureola del gran director de campaña. Del gran director de campaña, pero ahí lo están acabando en las redes porque le están justamente diciendo que así con un candidato puntero, como fue por ejemplo Leonel Fernández o en su momento Danilo Medina apoyado por Leonel, cuando es así, déjame buscar aquí. Como que dice que a veces estudiando cualquiera pasa. Estudiando cualquiera pasa. Entonces, ¿qué pasa a propósito del término? Dice aquí Francisco Méndez, dice que Francisco Javier, catalogado como exitoso jefe de campaña del PLD, dice, aunque ser jefe de campaña de Leonel Fernández es un cachú, acaba de renunciar de la campaña de Abel, coordinador de campaña. Entonces llama la atención que las últimas encuestas presenten al candidato del PLD en un tercer lugar, sintomático, o sea, sintomático que se fuera cuando las 3 últimas encuestas sitúan a Abel Martínez, candidato del PLD, como tercero en la lista y en las posibilidades. Entonces le dice aquí otro ciudadano, Fausto Rodríguez, dice, es que con Leonel, el político más preparado de este país, cualquiera es buen jefe de campaña. Ahora con Abel, él tenía la oportunidad de demostrarlo, pero prefirió retirarse para no dejar al descubierto sus debilidades. Tú sabes que hay una serie de problemas que hoy lo acaba de reconocer ahorita mismo en las declaraciones del secretario general del PLD, y es que ellos no han fidelizado la militancia. Es decir, yo te dije que tuve acceso a unas encuestas diferentes. No lo han fidelizado. Me explico. Consistente en lo siguiente, más del 25% de PLDistas todavía sigue identificándose con Leonel Fernández. Bueno, entonces por eso y en la última muestra que hace Mark Penn, que aquí en el país coordina Bernardo Vega, dice que el 76% de los que votarían por el PLD o de los PLDistas que votarían por Abel Martínez en una segunda vuelta, oye, el 76% votaría por Leonel. Eso significaría el 14%, el 76%. Eso significaría el 14% del 19% que tiene a ver en la encuesta. Oye, el 14%. O sea que tú al 32% que le pusieron a Leonel, tú tendrías que sumarle ese 14%, tú le pones 14 a 32, mira a ver cuánto te da. Entonces, tú le sumas eso. Pero además hay otra cosa. Eso te da el 51 que siempre... Bueno, entonces eso por ahí, el primer jalón. Otra cosa es, las encuestas ninguna, ni esta, ni la CISA, ni la anterior, ¿quién hizo la anterior? La Galo, que quedó, por cierto, muy desacreditada en esta ocasión, muy descalificada por muchísimas razones, que llamó incluso, tuvo que llamar Rafael Acevedo, coordinador local, a corregir algunas cosas que él entiende que esa pregunta no... Y cosas que se fueron, lecturas que se fueron de la mano. Lecturas que se fueron de la mano y cuestionamientos y cosas que se hicieron en una interpretación, una recomendación que no venía al caso. No era impropia, era impropia. Entonces, algo que no, repito, que no han registrado ninguna de esas 3 encuestas, que son las más acreditadas, si se quiere, dentro de las desacreditadas o del descrédito que ya tiene la encuesta, como que más bien se están utilizando más que como instrumento de científico y de planificación, se están utilizando como medio de promoción de candidaturas, de propaganda de candidaturas. Entonces, bueno, repito e insisto, lo que quiero decir, un renglón que no se ha cuantificado, que no están midiendo las encuestas, es el de los dominicanos en el exterior.
resulta que la Junta Central Electoral ha registrado mínimo 1 millón de dominicanos con capacidad de voto en el exterior. Mínimo, o sea, hay que yo cuánto, solamente en Estados Unidos hay más de 2 millones de dominicanos, pero en sentido general, ya matriculados en el registro electoral de la Junta, hay registrado más de 1 millón de dominicanos, que de ese millón de dominicanos mínimamente debe votar un 8 o un 9%, porque ellos para algo se registraron, ¿verdad? Para algo están en el padrón y se registraron. Entonces, si pon tú que vote el 7, 8 o 9% de esa matrícula registrada allí, eso también, ese porcentaje, ¿para dónde habría de irse esa gente? Entonces, eso ligado con el voto silente, eso te indica que el silente puede pronunciarse cuando le dé la gana, pero como es silente, tiene su... Más bien indeciso, Luis. Pues aquí silente nadie está. Bueno, de la mayoría está voceando, pero Sí. no indeciso es lo correcto. Sí. Bueno, muchas veces se utilizó lo de silente, pero ya, como tú Eso dices... era cuando salíamos del Trujillato, todavía la gente estaba Por chiva. eso era silente, ahora, Sí. ahora es indeciso. Sí. Que yo no creo que haya nadie indeciso, aquí está todo el mundo identificado. Lo que pasa es que el voto irresponsable... No, pero mira, siempre hay un... que oscila entre el 12 y el 10%, que espera hasta última hora para... Por varias cosas. Sí, oportunistamente. Por oportunismo, para no quedarse fuera, para votar por el que va a ganar, para no ser perdedor y para ser un buen aprovechado. O caemos lo primero en oportunista, por oportunismo. Por todos esos factores. Porque yo no creo que el voto tuyo o el voto mío vaya a ser por oportunismo. No, no. Es por convicción. Sí. Nosotros y hemos analizado. Nosotros analizamos los pros, los contras. Yo he votado indistintamente, en determinado momento, yo no he votado nunca exactamente por un solo partido, por un solo candidato. Hay muchísimos factores que yo tomo en consideración. Entonces no es verdad que el voto mío va a ser un asunto por cliente, claro, que qué cosas. No. Hubo una oportunidad que por razones muy especiales, porque había una persecución económica, no de otra naturaleza, yo le hice algunos aprestos de campaña a un determinado candidato. Sí. Lo digo así públicamente. A unos cuantos viajecitos en algún momento determinado como ciudadano, no, como comunicador. ¿Y qué yo hice? Que como ciudadano yo no iba a votar en contra de mi conciencia. Yo eché el voto en contra. Tú me dirás, bueno, ¿y con qué se come eso? Bueno, con responsabilidad. Sí. Una cuestión de convicción. Sí, bueno, no es de que uno a uno, por un voto Sí. como la gallina, grano a grano sigue en el buche. Así no es. es voto a voto que se cuantifica y finalmente se cuenta y ahí está el triunfo o la derrota. Entonces, por el voto mío no va a ganar. Entonces, bueno, le hice unas cuantas visitas, porque había una persecución económica y una situación pendiente. Entonces, bueno, mientras tanto, y sobre todo, porque quien yo tenía si se quiere, el compromiso moral en un momento determinado, había dicho, bueno, hay que apoyar. Hay que apoyar a ese ciudadano. Entonces, bueno, pero entonces digo, no, si es por el voto mío no va a ganar. Sí. Pero hay dos cosas, Luis, que debemos destacar. Yo te estoy destacando las declaraciones de Mariotti, que reconoce que en el PLD ahora mismo hay muchos problemas y dispersiones. Él es que usa la palabra fidelizar. Es que la militancia... Sí, que la militancia PLDista todavía no se ha identificado con candidato. Él dice, eso es lo que hay que hacer. Y Abel Martínez acaba de dar unas declaraciones que el Caribe, en una columnita de esa que se escribe con gracejo y sorda, se la comenta. Él usó, no, está bien, vamos a relanzar el campaña. Entonces dice el Caribe, y es cierto, que la palabra relanzamiento no debió usarla Abel Martínez porque
reconoce un traspiés muy grande porque él cuando dice relanzamiento. Porque él no se ha lanzado. Entonces, si no se ha lanzado, ¿cómo se va a relanzar? Lo primero es que lo que está reconociendo es un fracaso. Claro, está reconociendo el fracaso. Lo primero es que él como candidato... El fracaso de salida, que es el peor de los fracasos. Lo primero es que él como candidato no se ha oficializado. Recordemos que a él lo escogieron. Una jugareta que hicieron allí, de que precandidato, ellos lo señalaron como precandidato. Pero legalmente legal, formalmente, él no es el candidato. Entonces, bueno, lo es. Ahora, desde mi óptica, mirando las cosas al día de hoy, él fue un gran utilizado, como lo fue en un momento determinado doña Margarita, que le estuvieron haciendo el juego, engatusando con endulzándole con un caramelo envenenado. Entusiasmándole, al final ella se lo creyó, se entusiasmó. Ahora, una persona muy cercana a ella, unas semanas antes, en un encuentrico en el que a mí me invitaron como un oyente como comunicador. Sí, pero como comunicador para dilucidar algunas cosas, analizar algunas situaciones que tenían que ver y compartir ideas, y lluvia de ideas, a ver. Entonces, esa persona muy cerca de ella me dijo, no, ella va a quedar mínimo en un segundo lugar. Y mira, quedó creo que en un tercer lugar, porque Domínguez Brito quedó en segundo lugar. Bueno, el asunto es que él fue un gran utilizado en esta coyuntura. Todos los caminos conducen a que a él lo cogieron de soquete, lo pusieron primero a doña Margarita, después a él, lo que indica que el liderazgo o el que tiene el control de ese partido ha estado jugando con todo el mundo, como lo hizo con los precandidatos aquella vez. Láncense todo, y que vamos a escoger, y al final le buscó un invento, un injerto, como fue el caso del candidato Gonzalo Castillo. Entonces, pasó lo mismo ahora con Abel Martínez. Hay una serie allí de ciudadanos a los que en un momento determinado Leonel Fernández, con la designación en ministerios y direcciones importantes, les hizo dirigentes, les hizo gente, les hizo importante. Le dio prestancia. Y categoría social y política. Entonces esa gente que después le sacó la alfombra de abajo de los pies a Leonel Fernández, lo traicionaron, han hecho lo mismo, hasta prueba en contrario, lo que estaría haciendo Francisco Javier con Abel Martínez en esta oportunidad. Abel Martínez es víctima, en el fondo, y lo digo bien claro, víctima de una traición de su partido. Una traición porque ese partido definitivamente está jugando probablemente con cartas marcadas. Lo más probable es que estén desde un principio cogiendo a ver de pretexto y estén apostando a otro candidato, que puede ser Leonel y que puede ser hasta Luis Abinader. Tú me dirás, bueno, Leonel, porque Leonel, si no lo escoge la cúpula, porque tú lo dijiste ahorita, la base partidaria. Porque de partido a partido eso es muy difícil. A quien perjudicaría eso es a Leonel. Sin embargo, Leonel necesita la base de ese partido para hacer la mayoría, la diferencia, para ganar las elecciones. Y la base está identificada. Entonces la base está identificada en sentido general con él. Entonces, ¿qué pasa? La base tomaría su decisión, no la cúpula. Pero en el caso de Abinader, ¿quién sabe si en una jugada de alta política el candidato, en vez de haber sea Luis Abinader, de la cúpula, estoy hablando de Danilo Medina, para cambiar apoyo por impunidad? Claro, esto sería un muy cuesta arriba, un trago muy amargo, sería... Y una jugada bastante difícil de ajustar. Una jugada muy difícil de ajustar, de un altísimo costo político para Luis Abinader, que ha predicado y ha vendido un discurso anticorrupción y contra la impunidad y de transparencia sobre la ola que se encaramó en la campaña pasada para ganar las elecciones y que ha mantenido desde el gobierno, y que también implicaría, si no mandarle una señal al Ministerio Público que se ha definido como independiente, por lo menos pedirle una dispensa. Trátenlo suave, o dejen esa pasar. Por lo menos tendría que sugerirle eso al Ministerio Público, que entonces se caería el muñeco
del Ministerio Público Independiente. Entonces, uno no sabe, pero lo cierto es, como diría en el Ciprián, en la columna de hoy, en el periódico Listín Diario, el amigo Ciprián plantea allí que el PLD le acaba de abrir las puertas al retorno de Leonel Fernández. Sí, así es. Eso lo plantean el día de hoy. Sí. Entonces... y no solamente él, hay mucha gente que te plantea. Pero ven acá, con eso le acaba, porque ese derrotismo, porque Francisco Javier, ¿qué va a hacer ahora? Él dice, que incluso habla de la posibilidad, de que él lo ve como con posibilidades de, usted puede ganar las elecciones en el porvenir. Bueno, puede decir menos. Pero, porvenir. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer él y por qué él toma esa decisión en este momento que le da un golpe de bibijagua o un golpe de bolsón, como dirían los galleros, a la candidatura de La expresión que usa la columna del Caribe. ¿La usa? Sí. Bueno. Qué bueno que me están copiando. Danilo, porque ven acá, ¿qué va a hacer él? Hoy, pero ven acá, es lo que está apostando en el fondo. Ya alguien lo ha dicho en unos grupos que yo participo ahí, que lo más seguro es que ya él esté tendiendo un puente para donde Leonel Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente recordemos que Francisco Javier es miembro de la OTAN y la OTAN del PLD. La OTAN del PLD tiene un olfato muy fino y tiene un agudo muy ajustado también y no pierde. Entonces, y veremos con el tiempo. El director dice, que nos vayamos. Yo que a la pausa. Esa es la segunda pausa. La última pausa. Director, usted es el que dirige. Váyase. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo con que sueña, al ritmo con que lo logra, al ritmo con que tú ríes, al ritmo con que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo con que se puede, al ritmo con que vivimos, al ritmo con que celebro, al ritmo con que haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. ¡Ay, qué bella! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí
porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Me decían por ahí, entonces, ¿qué hacer? Ya el tiempo se acabó. Sí, despedirnos hasta la próxima semana. Sí, pero antes de despedirme, director, un solo minuto nada más para decir lo siguiente. ¿Tú sabes cuál es la posibilidad de, a ver, pudiera ser presidente? Pudiera ser presidente, pero no en esta. No. Entonces, ¿por qué? Bueno, en el porvenir dice Francisco sí, pero Javier. ¿sabe cuál pudiera ser la jugada del frente a la traición que le han hecho ahora mismo? Él pudiera seguir siendo el candidato del PLD hasta un determinado momento. Y a la hora de inscribir la candidatura, coger y que Leonel Fernández lo lleve a inscribir como candidato a la vice. E ir como candidato a la vice con Leonel. Pero dejar que al echarse la paloma, tomar y darle ese golpe de bibijagua. Y si hiciera eso, entonces, a ver, vicepresidente. Crea un lío, Oye, el lío de los pastores. Pero lo deja sin candidato al partido, si no tiene. Y no sería un acto de traición, sino de terciarse la ñoña. Después que una negociación, Leonel va por un solo periodo nada más. Y entonces viene después, mira, y le da ese golpe de bibijagua. Ese sí sería un golpe de bolsón. A ver, hasta el último momento, candidato. Cuando ya no va y se inscribe como candidato a la vice con Leonel. Era, después de Leonel, a ver, presidente. Es la única oportunidad que tiene. Yo creo que De lo contrario, es interesante. que se despinte de eso. Apuéstelo y apúntelo. Nos vamos, director.